Continuar con nosotros, tal y como lo anunciamos en esta sala virtual, está con nosotros el licenciado Emanuel Castro, abogado en Derecho Internacional y profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Pero además también nos acompañará Jacqueline Mandelblum, jefe de misión adjunta de Embajada de Israel. Pues a ambos le agradezco muchísimo este enlace para poder entender la lamentable situación que ocurre luego de que pues se diera este ataque islámico palestino Hamas contra Israel. Un tema sin precedentes, sin duda alguna, y que hoy mantiene pues a todo el mundo consternado por las vistas que hemos estado observando de la cantidad de personas muertas, tanto civiles como personas pues de parte y parte. Sin duda un tema que preocupa. Quiero iniciar en primera instancia con el licenciado Manuel Castro para que nos ponga en contexto esta situación, porque la pregunta que se impone es cómo pudo fallar el tema de la seguridad extrema que entiendo yo que maneja Israel. Entiendo que tienen a ver, ellos tienen una fuerza, un tema en cuanto a lo que es la protección y la seguridad que llama muchísimo la atención, cómo pudo haber sido violentada el momento en el que se dio, que pareciera había sido ya prácticamente pues organizado, coordinado por el grupo de Hamas, y esperar ese momento preciso en el que estaban celebrando los israelíes su fecha, su fiesta, para irrumpir de esta forma. Pero vamos a escuchar al licenciado Manuel Castro con su experiencia y para que le haga docencia a este espacio de cuestión de ley. Lo escuchamos. Y buenas tardes a todos los radioescuchas. En primer momento, sí quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de este conflicto armado. La población civil siempre es la que más sufre las consecuencias de este tipo de actos. A la población de Israel y a la población civil del pueblo de Palestina, nuestra solidaridad con ellos. Bien, como ya usted ha adelantado, aquí lo interesante o lo importante de destacar de este lamentable hecho que se ha dado es la falla de seguridad que tuvo la inteligencia del Estado de Israel. Es conocido y a mi criterio es el aparato de seguridad de mayor efectividad en el mundo. No hay un sistema de seguridad, como en este caso podemos identificar a la Mossad como aquel aparato de seguridad más efectivo que existe actualmente en el mundo. Entonces, es importante recalcar y verificar lo sucedido en virtud de que teniendo o ya mencionando la efectividad con la que cuenta la inteligencia del Estado de Israel, ¿cómo pudo darse esa falla? A este momento todavía no hay pronunciamientos oficiales en ese sentido. Entiendo que se tienen que hacer las averiguaciones, las investigaciones de qué es lo que ha ocurrido. Muchos hablan, los expertos, en que parte de este relajamiento que se dio fue producto de que efectivamente gran parte de esta fuerza de seguridad se encontraban en su fiesta religiosa, lo que viene siendo, digamos, para nosotros los panameños cuando estamos en Semana Santa, en donde muchas de nuestras fuerzas de seguridad piden permiso, se van a estar con su familia, se van a celebrar sus festividades religiosas. Es muy parecido a lo que quizás se pudo haber dado en el Estado de Israel. Así que hasta ahora no hay pronunciamiento oficial, sin embargo, se debe destacar ese asunto. Vamos a darle la oportunidad justamente y la bienvenida cordial a Jacqueline Mandelblum, quien es jefe de la misión adjunta de la Embajada de Israel, para que nos amplíe con relación a si ya hay más o menos algunas pistas con relación a lo que pudo haber sucedido y la vulnerabilidad que se aprovecha por parte de la penetración de Hamas en Israel. Y sobre todo preguntarle, pues estamos muy contentos, obviamente, de la aparición de nuestra conciudadana Darelis Batista. Estábamos con el corazón compungido pensando
pues y rogando que no le hubiese, no hubiese sido una de las víctimas que hemos visto, de las tantas que hemos visto lamentablemente en este suceso o en esta guerra. Aquí. Bueno, hola Edna, Emanuel, un saludo también a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Básicamente, creo que Emanuel también dijo algunas cosas con respecto a... Es algo sumamente incomprensible el nivel de inmoralidad que jamás, el movimiento terrorista jamás ha llegado. En este momento estamos hablando de más de 800 muertos, más de 2.600 heridos, alrededor de 130 y al parecer los números van a 130 secuestrados y al parecer los números van a seguir en alza. No, o sea, no nos esperamos esta clase de situación en medio de una fiesta nacional. Asimismo, no esperamos esta dimensión de ataque terrorista. Lo que sí podemos decir es el hecho de que jamás va toda la responsabilidad de estos hechos recae sobre Hamas y Hamas va a pagar por lo que ha hecho. Hamas está haciendo un doble crimen de guerra. El primero, este ataque se dio principalmente contra población civil y el segundo, civil israelí, el segundo es que usa a sus propios ciudadanos como escudos humanos, que ese es otro crimen de guerra y vamos a hacer que Hamas pague por lo que ha hecho y vamos a hacer todo para que todos aquellos que han sido secuestrados puedan volver en paz y salud a Israel o a sus diferentes países de origen, porque es muy relevante decir, parte de los secuestrados son de varios países, es decir, de varios países fuera de Israel. Manuel, precisamente las declaraciones del presidente de Israel han sido en la misma línea de lo que nos comenta Jackie. Sin embargo, esto, ¿cómo puede ser tomado precisamente por los palestinos que están también en una posición de no ceder, de no dar un paso atrás? Bien, en ese sentido también es importante recalcar que Hamas es una organización política reconocida por tener un brazo militar que a su vez por gran parte de la comunidad internacional se designa como una organización terrorista. Esta organización terrorista, hay que decirlo, no representa en sí al pueblo palestino. De hecho, el pueblo palestino, para efectos de su propia organización política, tienen su propia autoridad con la cual coordina directamente con el Estado de Israel algunos asuntos, ¿no? Pero en ese sentido es importante tener presente pues de que jamás no es en sí el pueblo de Palestina. También debemos recalcar que jamás está integrado por una corriente extremista del Islam denominado el yihadismo, que eran los mismos o del mismo pensamiento que tenían el desaparecido Estado Islámico, que también hace algunos años causó terror en el mundo. Entonces, cuando hablamos de Hamas, debemos entenderla como una organización designada como entidad o organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional. Ahora bien, que sea una organización terrorista y que no representen de manera directa al pueblo de Palestino ante la comunidad internacional, no quiere decir que sus actuaciones no puedan ser castigadas. Si revisamos el derecho internacional, específicamente cuando hablamos de el derecho internacional humanitario, se establecen reglas muy claras en la cual tú no puedes atacar a la población civil, tú no puedes atacar hospitales, tú no puedes atacar escuelas. Es decir, cuando se da una situación de guerra, tus ataques deben ir dirigidos a puestos o estructuras militares, ¿no? Entonces, esto también nos lleva entonces a hablar del derecho internacional penal, y es que las consecuencias que pueden tener los responsables de estos actos conlleva a que puedan ser sancionados o llevados ante la Corte Penal Internacional en virtud de la violación de lo que viene siendo el Estatuto de Roma, en donde se establecen entonces los crímenes de guerra que se podrían estar configurando en estos hechos que se están dando el fin de semana, y por consiguiente los responsables, como ya mencioné, pueden ser llevados a juicios ante tribunales internacionales. Ahora, Joaquín, en efecto, cuando volvemos al punto del análisis
de la sorpresa a los israelíes teniendo una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia en Medio Oriente, se puede tener la confianza y la tranquilidad que se ha retomado ese factor importante. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Voy a también hablar un poco de lo que dijo, de cosas que ha dicho Manuel, para también dar una idea de en dónde estamos, y también voy a responder a la pregunta que me has dado. También es muy importante entender, Israel no tenemos nada en contra de la población civil en la Franja de Gaza. Okay, incluso entre las primeras cosas que se dijo es que se le pide a la población civil alejarse en todo lo posible de cualquier lugar donde esté Hamas. Hamas es el que los usa como escudos humanos y pone bases, es decir, pone incluso targets militares, incluso muy cerca de lugares relevantes de la población civil o incluso en los mismos lugares de la población civil. Entonces, eso es lo primero. Haremos todo lo posible para conservar la vida de civiles y para proteger a nuestros ciudadanos. A nivel general, también tengo que decir, hubo en este momento estamos investigando lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Okay, también incluso los mismos números del nivel de atrocidad que se ha hecho son, aún no hemos logrado llegar a los números finales de lo que ha ocurrido. Entonces, decir respuestas no creo que es lo que pueda dar en este momento. Sí, todas nuestras fuerzas de seguridad están actuando para poder neutralizar la situación, y todas las fuerzas de seguridad están actuando para poder proteger a nuestros ciudadanos. Y básicamente esto implica que es cierto, es decir, acaba de haber una atrocidad que no conocíamos su nivel a nivel de terrorismo de Hamas a Israel, pero vamos a hacer que Hamas pague las consecuencias y que no vuelva a poder hacer esta clase de actos. Hay otra cosa más que es dentro de un marco mucho más macro-regional. Irán es aquel que está apoyando al Hamas, es aquel que está ayudando a hacer esta clase de actos de terror. Asimismo, no solamente actúa con el Hamas, actúa también con Hezbollah y actúa con múltiples factores de terror en toda la región, y es también responsable de estos actos. El terror iraní, el terror que difunde Irán, es sumamente brutal, y es algo por lo cual también es importante que la comunidad internacional se encargue de condenar esta clase de hechos. Quiero incluso agradecer a gran parte del mundo libre y del mundo democrático, y quiero agradecer especialmente, estando en Panamá, a Panamá, me refiero también a todos los sectores de la sociedad panameña, por el apoyo y el abrazo que nos han dado en estos momentos difíciles. Así es, Emanuel, frente a lo que señala Yaquín en torno a este apoyo de Irán en este momento, ¿cuál es tu análisis y evaluación que haces al respecto? Porque si ciertamente históricamente se habla de que lo que está en el centro de la discordia es un tema religioso, pero también un tema de territorio, ahora con este conflicto, ¿cómo analizas tú este elemento que trae a la conversación Yaquín de que Irán está apoyando a Hamas? Evidentemente, Irán siempre ha tenido sus intereses en este tipo de conflictos. Debemos recordar que el Estado de Israel está prácticamente rodeado por estados que no les gusta su presencia en ese territorio, ¿no? Entonces, no es un secreto de que Irán financia a diversos grupos armados, como el caso de Hamas, como el caso de Hezbollah, que inclusive aquí lo interesante es que si analizamos la ideología y la aplicación del yihadismo que lleva adelante Hamas, y lo verificamos y lo ponemos frente a Hezbollah, tenemos que el grupo Hamas es un grupo yihadista digamos, de mayoría sunita, y Hezbollah viene siendo entonces un grupo político ideológico también con su brazo armado, entendido también como terroristas, que son de mayoría chiita. Es decir, que tenemos entonces una situación en la cual
sunitas y chiitas, que en teoría desde el punto de vista ideológico y religioso no son los mismos, en este caso para enfrentar a Israel son, digamos, aliados. Y ambos entonces encuentran un núcleo común que es el apoyo de Irán y de otros estados que también son limítrofes con Israel, como podemos hablar del Líbano, podemos también hablar hasta cierto punto de Siria, e inclusive hasta de Egipto. Joaquín, la preocupación que tenemos todo es de si esto va a tener un alto, si se va a lograr que esta guerra cese. ¿Cómo lo aprecian ustedes? ¿Qué se está manejando en el ambiente? Porque no se esperaba, realmente es una guerra sin precedentes. Los que conocemos, los que hemos tenido la oportunidad de visitar Israel, lamentamos de verdad muchísimo lo que está ocurriendo y mandamos un fuerte abrazo de solidaridad una vez más a todo el pueblo de Israel que está padeciendo esta situación. Joaquín, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu visión con relación a este conflicto y si va a tener un final de manera pronta y que pues no esperemos que eso se extienda como la lamentable situación, por ejemplo, que está viviendo pues Rusia? Voy a explicar un poco también dentro del marco internacional. Es importante el hecho de entender de que, de hecho, hasta hace 3 días, si viéramos la dirección de la región era paz. Yo creo, incluso me gusta creer que la dirección de la región es paz. Estamos hablando, por ejemplo, que es cierto que tuvimos conflictos muy grandes también con Egipto, como dijo Emanuel en el pasado, pero logramos poner atrás nuestras diferencias y hacer un tratado de paz. Asimismo, con Jordania hemos logrado hacer tratado de paz. Estamos hablando de, logramos poner nuestros conflictos atrás y seguir. Y empezamos también con todo lo que son los acuerdos de Abraham, con Marruecos, con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein. Y nuestra intención es el hecho de seguir en esa dirección, hacer tratados de paz con todos los países de la región. Y eso también incluye el hecho de vivir en paz con la autoridad palestina. ¿Ok? Vivir en paz con aquellos que habitan la autoridad palestina, y eso no es un impedimento. Voy a también poner algo de marco regional. Hasta hace 2 días estábamos en grandes esfuerzos para mejorar mucho la calidad de vida de los habitantes de la Franja de Gaza. ¿Ok? Estábamos, por ejemplo, trabajando en proyectos los cuales eran relativamente grandes nivel, incluso transporte, aeropuerto, diferentes cosas en las cuales se podría ver cómo mejorar la calidad de vida de aquellas personas de la Franja de Gaza. Hace varios días también, es decir, en el último periodo también miles de habitantes de la Franja de Gaza entraban a trabajar en Israel de forma diaria. La idea o lo que deseamos llegar es la paz. Israel hemos estado en los procesos de Oslo, los cuales fueron respondidos con una intifada. Hemos estado en varios procesos. El último proceso del 2020, nosotros dijimos sí, la autoridad palestina dijo no. ¿Ok? Al final nuestra dirección es la paz. En este caso y ante semejante brutalidad por parte del movimiento terrorista Hamas, lo que tenemos que hacer es neutralizar a Hamas. Lo que tenemos que hacer es que Hamas no pueda volver a levantarse a dar una respuesta de terror en nuestra región o en ningún lado. Y eso es lo que en este momento, esa es nuestra dirección en este momento. No tenemos Sí, ninguna cosa en contra de la población palestina, incluso estamos haciendo lo posible por avisar, por el hecho de que aquellos ciudadanos que no tienen nada que ver con este conflicto se retiren y claro, podamos atacar al Hamas. Sin sí. Tenemos embargo, que, estamos lidiando. Joaquín, sí, Joaquín, permítame, Joaquín y Emanuel, Sí, permítame, tengo que irme al minuto 60, pero manténgase con nosotros, vamos a regresar para continuar con la explicación en contexto que está poniendo de manifiesto y las conclusiones a este tema tan importante que tenemos que abordar. Ya volvemos, vámonos al minuto 60. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Buena tarde para ti, Ricardo. También en ese sentido avanzamos con el tema en la parte de conclusión. Estamos justamente conversando con el licenciado Emanuel Castro, abogado en Derecho Internacional y profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, y conjuntamente con Joaquín Mandelblum, quien es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel. Para concluir, tenemos que, por ejemplo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en un comunicado que su país estaba en guerra, y por su parte el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que su pueblo tiene el derecho de defenderse del terror de colonos y tropas de ocupación. ¿Cómo responde a esto, Joaquín? El micrófono, el micrófono, Joaquín. Yo creo que el nivel de brutalidad terrorista de Hamas creo que ha dejado las cosas sumamente en claro. Nadie provocó a Hamas a hacer esto. Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005. No hay ningún israelí o una fuerza israelí presente en la Franja de Gaza desde el 2005. ¿Ok? Al final no se trata, lo que se trata es una organización terrorista que lo que desea es infundir terror. Lo que hizo fue hacer un acto terrorista sumamente grande, que su escala no la habíamos conocido previamente, en la cual entró a fiestas de personas que estaban en una fiesta. Es decir, quiero que lo vean desde el punto de vista como si ustedes como panameños ocurriera eso, que estás en una fiesta en la playa, ¿ok? Y entran sin a matar 250 cuerpos en una fiesta. ¿Qué agresor, qué cosa puede una persona imaginarse de eso? Es decir, familias enteras con niños siendo secuestrados adentro de la Franja de Gaza, asesinados a sangre fría. Quiero preguntarle a cualquier persona qué amenaza es esa, qué amenazas son gente en una fiesta, qué amenazas son, es decir, familias enteras con niños. Es decir, creo que hay un serio problema acá de cómo la autoridad palestina y Irán y diferentes entidades ven esto y cómo, es decir, al final estamos hablando de un movimiento terrorista, el cual ha hecho un acto de terror, el cual no tiene ninguna forma de ser, de alguna forma encontrado con alguna forma de moral normal. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que este terror no tienen límites, no tienen una forma, es decir, no tienen una base moral en la cual pueden trabajar. Y creo que al final es importante que todos estemos en contra de esta clase de actos terroristas, porque al final todos estamos en conjunto frente a esto. Cuando ha habido otros actos terroristas a lo largo del mundo, es decir, al final tenemos que estar en conjunto frente a esto, porque no hay forma en la cual se puede decir que lo que ocurrió es alguna forma defendible. Emanuel. Sí, yo pienso que no puede haber impunidad. Lo ocurrido este fin de semana definitivamente, a nuestro criterio, debe ser investigado por la comunidad internacional, específicamente por la Organización de las Naciones Unidas. Ya el Consejo de Seguridad se reunió el día de ayer, ya manifestó que este conflicto lo han definido como crudo y dinámico. Y en ese sentido, entonces, consideramos oportuno de que la comunidad internacional intervenga, se realice por parte de la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional las investigaciones pertinentes, se identifiquen a los agresores y que sean llevados a juicios. Aquí no puede haber impunidad. Este tipo de actos, de agresiones de un pueblo contra otro, no puede darse, no debe existir en nuestros días. Así que hacemos el llamamiento a la paz y consideramos entonces oportuno la intervención de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que a través de este Tribunal Internacional y de la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional se realicen las investigaciones pertinentes y se lleven a juicio y se castiguen a los agresores. Aquí ya para concluir, a este momento que estamos conversando, ¿alguna información adicional que pudieras compartir? Ya tenemos afortunadamente la que nuestra conciudadana panameña ha aparecido, pero alguna otra información que quieras compartir con el pueblo panameño, y por supuesto ese llamado a la solidaridad
por supuesto, estamos todos en ese estadio de solidarizarnos con las familias que están en este momento, muchos que no han sabido de sus familiares, que están secuestrados, incluso otros que lamentablemente fueron brutalmente asesinados por este grupo Hamas. ¿Alguna última acotación? Y con eso concluimos, Joaquín. Quisiera seguir un minuto con algo que dijo Manuel. No vamos a dejar que jamás quede impune ante esto y vamos a encargarnos que jamás no pueda de ninguna forma volver a hacer esta clase de daño. Reitero mi agradecimiento al pueblo panameño, al Estado panameño por este abrazo que nos están dando. Hemos tenido un abrazo gigantesco de la comunidad internacional y de vuelta, reitero la parte de los países del mundo libre, del mundo democrático y lo agradecemos mucho. Agradezco a ti, agradezco a Manuel y agradezco a todos aquellos que nos están oyendo por el hecho de poder compartir con ustedes el día de hoy. Creo que ya compartí las últimas cifras al principio de esta entrevista y lo más posible es que sigan actualizándose. Y les agradezco a todo el pueblo panameño por su apoyo. Pueden seguirnos en redes, cualquier cosa. Estamos acá para informar y para poder también para poder informar de lo que está pasando. Y muchísimas gracias a todos. Bienvenido siempre y una vez más gracias a Joaquín Mandelblum, jefe de misión adjunta de la Embajada de Israel y por supuesto al licenciado Emanuel Castro, abogado experto en Derecho Internacional, por acompañarnos y permitirnos poner en contexto e ilustrar a nuestra audiencia con esta pues lamentable guerra que está o conflicto entre palestinos e israelíes. Muchísimas gracias a ambos, que tengan una buena tarde y un abrazo de solidaridad una vez más a ustedes, al pueblo de Israel, a la distancia aquí. Buena tarde.